Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Laura y hoy vamos a estar hablando acerca de una problemática que ha golpeado a todo Colombia por décadas. Hoy vamos a hablar del consumo de sustancias psicoactivas, pero para entender esto tenemos que irnos décadas atrás para entender la historia de Colombia, cómo ha sufrido con el narcotráfico desde mediados del siglo XX y entender el trasfondo social y cultural y cómo ha golpeado esta problemática a todo nuestro Colombia. país. Estos tres hombres son conocidos por ser los responsables de protagonizar el periodo más sangriento y violento en la historia de Colombia, pero Desde me creería 1960 a 1980 se conoció algo que llamó la bonanza marimbera. Aquí fue donde empezó la producción y el comercio de la marihuana, y esto tuvo alcances a nivel internacional. Pero esto no fue todo, fue solo el comienzo. Desde allí empezó a conocerse lo que hoy es conocido como el narcotráfico. Esto fue una problemática a gran escala en Colombia. El narcotráfico en Colombia comienza con la marihuana durante los años 60. La euforia que produce la cocaína logra engendrar el mayor negocio ilícito de la historia. Nace así otra pesadilla, el tráfico de heroína. Esta problemática no solo tuvo alcance a nivel internacional, sino que también dejó a campesinos desterrados de sus tierras o obligados a cultivar en sus tierras la marihuana y la cocaína para ser vendida. Pero también tuvo afectaciones al nivel de consumidores en nuestro país. Hay alerta entre las autoridades de salud por el aumento de Pero consumo veamos de los drogas. datos. En solo los primeros 7 meses de 2023 ya se han registrado 32.281 casos de jóvenes intoxicados por el consumo Según de drogas. cifras actuales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, más del 9,7% de personas entre los 12 y 65 años han consumido alguna sustancia psicoactiva ilegal en su vida. Dentro de estas se encuentra la marihuana, la cocaína y un alto porcentaje de esta cifra son consumidores que se encuentran en situación de calle, que aunque las políticas de control y erradicación y prohibición y reprensión de las drogas han intentado tenerla, existe un consumo interno persistente desde nuestro país, especialmente en contextos urbanos y entre jóvenes, lo que convierte al uso de drogas en una problemática social estructural, no solo un fenómeno de exportación, no solo de narcotráfico, sino de consumo interno de nuestro país. Hoy abordaremos esta problemática desde una mirada de personas que han salido de ese mundo de consumo de sustancias psicoactivas, que han ingresado a un centro de rehabilitación cristiano llamado Alcance Victory Homes, y vamos a mirar las perspectivas, las historias de vida de 3 personas. Hola, para empezar me gustaría que te pudieras presentar. Hola, mi nombre es Cristian, tengo la edad de 29 años. Soy de la ciudad de Barranquilla, ahora mismo pertenezco al Ministerio de Alcance Victoria aquí en la ciudad de Bogotá. Qué bueno, y para empezar esta entrevista, pues contamos de que es un centro de rehabilitación cristiano, pero para ello quisiera saber cómo fue tu vida antes de empezar con el consumo de sustancias. Yo considero que habían algunas cosas que de pronto son muy importantes en la vida de un ser humano, que de pronto hoy ya no tengo. Y aunque mi vida es mucho mejor ahora, seguramente hoy sería más saludable, sería de pronto, llenaría más en lo personal, en lo sentimental, algunas cosas que se tenían antes de que empezara a consumir drogas. ¿Y qué es eso que tú dirías, esto tenía antes que ahora ya no? Por ejemplo, oportunidades, tanto en lo personal como en lo laboral, en el estudio. Aunque hay cosas que se pueden lograr y llevar a cabo después de una recuperación de drogas, yo considero que hay cosas que se pueden disfrutar en un tiempo, en el tiempo que son correctas, en el tiempo que de pronto el ser humano debería vivirlas. También en lo familiar, ahí la familia siempre es la que se ve más afectada, más que uno, las personas que nos rodean, de pronto una familia unida, hay personas que salieron lastimadas de acuerdo a las decisiones que uno tomaron. Entonces yo considero que en ciertos aspectos, antes de empezar a consumir droga, habían cosas muy bonitas en esos aspectos que uno desearía tener ahora. Sí, eso es cierto. Y después de que tú ya caíste en el mundo de la drogadicción, de consumir sustancias, ¿tú qué crees que fue ese detonante para tú decir ahora estoy aquí, por esto busqué ayuda? Bueno, el consumo de drogas es como un detonante de muchas cadenas y en todos es diferente. Sin embargo, el mundo donde se mueven las drogas está rodeado primero de delincuencia, segundo de una esclavitud al consumo. A muchas personas empiezan, personalmente yo empecé de una forma recreativa, todo fue llevando una adicción, la adicción detonó una depresión
Y la depresión lleva a buscar lugares, lleva a buscar cosas para llenar vacío. Y yo generalmente llegué de pronto a llenarlo con personas, rodeándome con personas que no eran de mi familia, personas que me fueron envolviendo en otro mundo. Entonces yo llegué a un punto donde incluso pasé de ser un consumidor recreativo, por así decirlo, a ser ya un expendedor, a yo vender, a yo estar relacionado con gente que estaba en ese tipo de negocio, en delincuencia, y yo casi pierdo mi vida. Y realmente lo que detonó eso fue que yo tuve un encuentro con Jesús. A mí yo salí de una situación realmente inexplicable donde ya yo estaba prácticamente muerto y tuve un encuentro con Jesús y tomé la decisión, fue una decisión radical de cambiar totalmente mi vida con respecto a las drogas. ¿Y tú cómo crees que ese cambio se siente ahora desde adentro, desde lo interior? ¿Cómo sientes ese cambio? Bueno, fíjate que yo antes de consumir droga, yo siempre que me preguntan cosas así me describo como un globo, como yo iba hacia donde fuera. Era muy inocente, era una persona que no tenía como claro a dónde ir, no tenía bases sólidas en mí como persona, como a dónde quería ser yo como personalmente, laboralmente. Hoy yo considero que todo obró para bien porque hoy ya yo me considero una persona que tengo bases fuertes, sé a dónde quiero ir. Todo ese proceso sirvió para tener una fortaleza mental ahora, una fortaleza sentimental y sobre todo espiritual. Ok, ahora eso de que hablas que has cambiado, ¿tú cómo le hablarías a alguien que está en esa situación? ¿Qué consejo le darías? Fíjate que a mí me toca mucho un tema y es que la droga se volvió algo común. Y se ha visto que muchas personas llegan a llevar una vida normal tratando de controlar el consumo. Pero yo pienso que es caminar en una línea muy delgada que en cualquier momento puede detonar un mundo de cosas. Y no creo que es un riesgo que se deba correr. Yo creo que si queremos un bien, yo no debo jugar con eso. Es como tocarle la cola a un león, como jugar con el león sabiendo que el león en cualquier momento nos puede atacar. Entonces yo considero que vale más la pena una estabilidad familiar, una estabilidad sentimental, que primeramente tú te sientas bien contigo mismo, y no vale la pena jugar con eso. Y consumir droga es jugar con toda nuestra felicidad, con nuestro futuro. Es ponerlo en tela de juicio, ponerlo en una línea muy delgada. Entonces no vale la pena para mí. Eso es muy cierto. Y ahora para cerrar, ¿qué sueño tienes que te gustaría cumplir? Por ejemplo, yo antes no soñaba con tener una familia. Yo quería vivir una vida normal, quizás de soltero. Pero de pronto al llegar a que de pronto yo hoy no puedo tener mi familia completa, por ejemplo, ya me hace tener sueños bonitos, anhelos de una persona en el corazón. Y no es un secreto, ya en la sociedad ya la gente no quiere casarse, ya el matrimonio no se ve como algo chévere, como algo que se inculcaba, ya no se ve la familia, son sentimientos y valores que se han perdido. Antes yo no quería de pronto formarme como un profesional, hoy tengo ese anhelo y ya lucho por eso. Quizás antes sí lo pensaba, pero ni siquiera luchaba por eso. Entonces ahora tengo ese anhelo de pronto ser un profesional, pero más que nada yo pienso que hay algo mucho mejor. Y es que esa experiencia de haber salido de una droga, uno lo puede desarrollar en cualquier ámbito laboral y personal e impulsar a muchas otras personas, así sea que no hayan consumido droga. Así es, qué bueno tener todos esos sueños y esos proyectos y poder dejarle un mensaje a otras personas que pasan por lo mismo. Entonces quiero darte las gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Julio César. Tengo 29 años. Bueno, hoy tenemos unas preguntas. Y la primera sería, ¿cómo describirías tu vida antes de comenzar a consumir sustancias? Mi vida antes de consumir sustancias fue una vida, digamos que perfecta, porque tenía todo con mis padres, en lo económico, en lo personal. Vivía una vida muy tranquila, muy feliz antes de consumir drogas. ¿Y tú qué crees que cuando entraste al mundo de las drogas, cuando empezaste a consumir, tú qué crees que fue ese detonante para tú buscar ayuda? Ese detonante que hizo que yo cambiara mi vida fue que mi hija me viera en la peor situación de que yo estaba en ese momento. Eso fue lo que me hizo tomar la decisión de poder cambiar mi vida. Y en este proceso que ahora estás viviendo aquí dentro del hogar de rehabilitación, ¿tú cómo lo describirías y tú qué crees que desde adentro ha cambiado? ¿Cómo te sientes en tus emociones, en lo personal? En lo personal me siento muy bien, ha cambiado muchas cosas, porque siento que Dios está haciendo muchas cosas en mi vida y primeramente que toda la disposición que yo tengo, porque si yo no tuviera la disposición, Dios no pudiera hacer lo que está haciendo en mi vida. Entonces me siento bien, muy feliz de lo que Dios día a día tras día hace en mi vida. Qué bueno. ¿Y tú cómo crees que ahora puedes ver la vida?
si tienes proyectos, algo para hacer en tu vida, y tú qué mensaje crees que le podrías dejar a una persona que esté pasando por una situación similar. Bueno, en estos momentos tengo muchas metas, tengo muchos sueños en lo personal, en lo ministerial, en la casa, familiar también. Y yo creo que el mejor consejo que le puedo dar al que esté pasando por eso es que busque de Dios, porque Dios es la mejor solución que uno puede tener en este momento para poder cambiar la vida independientemente de todo. No importa el psicólogo, el psiquiatra, las lágrimas de una madre o una familia, solamente el que puede cambiar la vida de una persona es Dios. Nadie más lo puede hacer. Qué bueno, ¿y quisieras dejar algo para terminar o...? Nada, que Dios es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Dios, como en lo personal, en todos los sentidos, Dios ha cambiado mi vida y cada día más me demuestra que yo sin Él no soy nada, porque Él sí me sigue siendo Dios, pero yo sin Él no soy nada. ¿Y qué sueño tienes por alcanzar? ¿Qué sueño? En estos momentos irme para UTC, a instruirme más, aprender cada día más de lo ministerial y de lo personal, crecer cada día más. Qué bueno, muchas gracias. Mi nombre es Edgar Castaño. ¿Cómo describirías tu vida antes de comenzar a consumir sustancias? Fue una vida bastante complicada de niño, un hogar disfuncional, y la mayor parte de mi niñez, entre los 8 y los 15 años, estuve interno en un colegio de monjas. ¿Y cómo hiciste tú cuando entraste a consumir drogas? ¿Qué fue ese punto, ese detonante para tú buscar ayuda? Bueno, yo conocí las drogas a la edad de 15 años, a raíz de un problema familiar entre mi padre y mi madre, y estuve en ese consumo de drogas muchísimos años. Y en ese proceso de las drogas me fui destruyendo poco a poco, porque no llegué a ser un consumidor habitual, sino que fue progresivo durante un tiempo en el cual consumí diferentes tipos de drogas. ¿Y en qué momento dijiste, tengo que entrar a este centro de rehabilitación? En el momento en el que, estando completamente desesperado y viendo en verdad cómo mi mamá sufría y queriendo ella buscar una solución, buscamos varios lugares, pero eran bastante costosos. Entonces yo le dije a ella que no había una seguridad de la inversión que yo iba a hacer, que mejor buscáramos otro lugar. Y el esposo de una tía me llevó un volante de Alcance Victoria, y yo me presenté en Alcance Victoria a la edad de 40 años. Y cuando entraste ahí y sucedió ese cambio en tu vida, ¿cómo tú te sentiste desde adentro, desde lo interior? Es un proceso bastante complejo. ¿Por qué? Porque dentro de la ansiedad y la angustia en la que uno vive, uno quiere buscar un poquito de sosiego, un poquito de paz, y se consigue, pero igual las cosas quedan dentro. Ha sido un proceso de muchos años para poder encontrar una respuesta a la condición mental que llevaba desde que era un niño. Y tú ahora que ya has tenido ese cambio, ¿cómo tú ahora miras la vida? ¿Cómo ha cambiado esa manera de ver la vida? Yo le doy gracias a Dios por conocer a su hijo, porque la perspectiva humana no lleva a una solución. La solución la encuentra uno en el conocimiento de Cristo a través de la palabra de Dios. En ella encontré el poder valorar la vida, el poder amarme tal y como soy, y el poder amar a otros tal y como ellos son. Entonces el proceso cambió a través de la perspectiva que tenía de la vida, y Dios me dio un enfoque nuevo. Así es. Y ahora, ¿qué mensaje tú le podrías dejar a una persona que esté pasando por una situación similar? Que la respuesta en verdad tiene que ser de lo profundo del corazón, pero que para poder llegar a esa respuesta necesita tener y confiar en alguien. Y ese alguien, realmente el único que es perfecto para eso es Dios, a través de Jesús. Muchas gracias por este tiempo. Claro, a la orden. Gracias, Laura. Estas entrevistas de las historias de vidas de 3 hombres nos muestran que esta problemática del consumo de sustancias sí puede tener una solución. Y aunque no todas las personas tienen esa mirada, esa segunda oportunidad, hay personas que lo logran desde sus vivencias, desde sus experiencias, hacen que todo esto se volque a una mirada diferente, hacen que no solo se queden en el consumo de sustancias, no solo se queden en las cosas que vivieron en su niñez, sino que puedan trascender, que puedan cambiar, que se puedan transformar a sí mismos también con la ayuda de la sociedad.
sociedad. Es allí donde vamos a poder mirar un estilo hermenéutico. Desde la mirada hermenéutica no solo podemos medir una problemática, sino comprenderla desde la misma realidad de la persona. Según Gadamer, la hermenéutica es el supuesto de que la realidad social es interpretada y reconstruida por cada persona, continuamente. Continuamente el ser humano puede reconstruir su propia realidad. Y esto es lo que hicieron estos tres personajes. Aunque se encontraban en un entorno donde su contexto era vulnerable, donde estaban sumergidos en las adicciones, ellos pudieron reconstruir su realidad para darle un nuevo sentido a su vida. Según Diddley, también podemos decir que el proceso de la rehabilitación es algo biográfico y simbólico. Es donde las palabras de cada persona, los testimonios de vida, las herramientas son fundamentales para la comprensión de la experiencia humana. Cada uno conoce su realidad de una manera diferente. Cada uno, al escuchar estos participantes hablar, al escuchar cómo explican su consumo, cómo explican sus vivencias en la calle, en sus familias después del consumo, cómo le dan una interpretación a su rehabilitación y a su cambio de una manera espiritual o social, esto nos muestra cómo la vida de cada persona es reconstruida de una manera hermenéutica a través de sus vivencias. Elementos como la fe, la culpa, la esperanza, lo que ellos vivieron alrededor de su vida, le da una reconstrucción personal a su significado de vida. Todas las personas podemos interpretar nuestra realidad desde nuestra perspectiva, y cada persona que se encuentra sumergida en la drogadicción, que se encuentra en las calles, puede darle un significado a su vida de una manera diferente, pero solo si esa misma persona toma la decisión de hacerlo. Es por esto que la hermenéutica es simplemente construir la vida desde nuestras propias vivencias. Tal vez no podemos estar en los zapatos del otro, pero sí podemos tomar las decisiones desde el entorno que nos rodea, desde lo que escuchamos, desde lo que vemos, desde cómo construimos nuestra propia sociedad. Carl Roger y Viktor Frankl hablan del modelo de intervención humanista existencial, y hablan desde este modelo de intervención como de que cada persona plantea toda su capacidad para reconstruir su vida. Cada persona, cuando encuentra un entorno seguro, cuando encuentra algo que fomenta la autenticidad, la aceptación y el sentido personal, puede transformar su realidad. Esto es lo que dice Roger, y desde este modelo de intervención es que podemos mirar esta problemática. Cada ser humano puede reconstruir su vida según su identidad, según su estilo de vida, según su propósito, y el cambio ocurre cuando la persona reconoce que es un agente activo de su propio proceso. Esto lo dice Frank. Así que cada persona es autónoma de reconstruir su vida, de darle un nuevo sentido de vida y de darle un nuevo sentido a su futuro, así como estos tres hombres lo hicieron. Cada uno desde sus vivencias, desde sus experiencias, decidieron entrar a este centro de rehabilitación y decidieron darle una vuelta a su vida. Cada uno pusieron la confianza en Dios, en una persona, en un centro de rehabilitación, pero en realidad estaban poniendo la confianza en sí mismos, estaban reconstruyendo su propia identidad. Estos hombres, por medio de un centro de rehabilitación cristiano, donde tenían a personas a su lado o donde tenían su fe puesta en Dios, pueden mostrar lo que Viktor Frankl habla desde la logoterapia, donde explica que la adicción suele implicar una vaciedad existencial, donde las personas se sienten vacías, donde no hallan un propósito y llegan a un lugar donde ese proceso de intervención humanista existencial hace algo en sus vidas que permite reconstruir el significado a través del acompañamiento, del encuentro y de la terapia o de la oración o de esas cosas que estos hombres pudieron encontrar en medio de su proceso de rehabilitación. Por otro lado, esto también lo podemos ver desde la mirada de Sigmund Freud, donde habló de que él planteaba que muchas conductas repetitivas están anclados en formas de manejar el dolor. Muchas personas no saben manejar el dolor y esto los lleva a buscar una solución en la drogadicción. Aquí es donde podemos mirar que muchas de estas personas, por no tener tal vez un control de emociones, se relacionan con el consumo compulsivo de sustancias. Esto lo hacen para evitar el dolor o para evitar aquellas emociones intolerables. Mirando esta problemática de la adicción y mirando cómo estas historias de vida pudieron transformar a estos tres hombres y a muchos hombres más y mujeres, podemos mirar cómo desde el lado humanista existencial miramos esos vacíos existenciales que llevaron al consumo a las personas, esas creencias sobre sí mismos, ese sentido que empieza a aparecer en la rehabilitación, y podemos mirar cómo hay una comprensión del sentido de la vida, cómo empieza a reconstruirse ese proyecto de vida vital para cada persona y cómo empiezan a tener un encuentro genuino y respetuoso con el otro y consigo mismo.
También desde una mirada psicodinámica podemos mirar cómo hay una comprensión de conflictos emocionales inconscientes. Muchos de ellos tuvieron conflictos desde niños que no los supieron manejar, los llevaron a la drogadicción, pero ahora los pudieron empezar a tolerar, a llevar, a transformar en su sentido de vida para ahora poder alcanzar ese proceso de rehabilitación. También pudimos mirar cómo muchos de ellos cayeron por tal vez una lectura de patrones repetitivos y cómo muchos reconocen esas experiencias y explican su consumo. Después de analizar toda esta problemática, de mirar estas historias de vida, podemos concluir que cada persona es diferente, que el camino de la rehabilitación es un camino profundamente humano e individual. Cada persona lo vive desde una manera diferente y cada persona elige si vivirlo o no. No se trata solo de dejar una sustancia, no se trata solo de dejar las adicciones o dejar la habitabilidad en calle. Se trata de volver a reinterpretar la vida, de volver a reconstruir la vida, de sanar heridas, tal vez del pasado, de volver a encontrar un sentido que permita caminar en esperanza y de volver a reintegrarse a una sociedad. Eso fue todo por este video, por esta interpretación y les doy gracias a todos.